Levítico capítulo 5. Capítulo 5 del Levítico. Y vamos a continuar la historia acerca de lo que los levitas hacían en el tabernáculo y todos los sacrificios. Y hoy nos toca lo que se dice ofrenda por el pecado y ofrenda expiatoria. Dos cosas que vamos a observar hoy. Ofrenda por el pecado y ofrenda expiatoria. Dos ofrendas. Y vamos a comenzar. Y este capítulo 5 observamos la ofrenda ante nosotros. Y esta es la ofrenda de lo que se dice por la transgresión. Ahora, esto es diferente de la ofrenda por el pecado que hemos visto, en el sentido que se trata con pecados específicos en lugar de la naturaleza pecaminosa. Una vez más, quiero repetir esto porque es importante para entender. Es totalmente diferente a lo que es la ofrenda por el pecado, en el sentido que trata con pecados específicos en lugar de la naturaleza pecaminosa. Y con los actos de pecado en lugar del hecho de pecado. Ahora, cuando Cristo murió por la naturaleza pecaminosa de la humanidad, pero incluso mientras colgaba de la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos. Y se estaba refiriendo al pecado específico de los que lo crucificaban, ¿verdad? Observa lo que dice y apunta este pasaje, Lucas 23:34. Aquí Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben qué, lo que hacen. Algo específico. Y más adelante dice que repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, ¿verdad? Es algo específico que aquí el Señor estaba diciendo. Pero vamos a observar, vamos a adentrarnos ahora en lo que es el capítulo 5, y vamos a comenzar en la primera parte, y vamos a dividir este capítulo del versículo 1 al 3. Y son ocasiones específicas que requieren la ofrenda por el pecado. Ocasiones específicas que requieren la ofrenda por el pecado. Y vamos a comenzar observando el versículo 1. Y esto es errar en ser un testigo fiel o en ser un testigo falso. Errar en ser un testigo fiel o en ser un testigo falso. Y vamos a comenzar a leer para entender más este versículo. Y dice así, ¿estamos ahí? Y dice así, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, ¿qué dice? Él llevará su pecado. Ahora vamos a observar este versículo 1. Cuando dice aquí, si alguno pecare por haber sido llamado ¿a qué? A testificar, ¿verdad? Y no solamente dice, pero que dice, fuere testigo que vio, ¿verdad? Yo lo vi con mis merititos ojos, por ahí dicen, ¿no? Y aún así, que supo. Y esto quiere decir que no era suficiente con solo no decir mentiras. Dios también requería de su pueblo que dieran a conocer que la verdad. Así que si alguien apenas conocía sobre una mentira, era responsable de dar a conocer que la verdad, a testificar la pura verdad, ¿verdad? Y no solamente, pero nota aquí en la segunda frase cuando dice y no lo denunciare. ¿Qué va a pasar? Él llevará su pecado. Así que era el deber de alguien que fuera testigo en dar la cara y decir la verdad sobre el asunto. ¿Qué tan importante es, verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos sido testigos? No sé, quizás de algún accidente o cosas que pasaron en un asunto, en un accidente o cualquier cosa, ¿verdad? Uno tenía que dar la cara y decir la verdad sobre el asunto. Ahora, en Israel, notemos esto,
todas las personas debían estar involucradas en ver que la justicia fuera hecha. Y el no ser testigo, ¿saben qué era? Pecado, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos hacernos de la vista gorda, ¿no? Como por ahí dicen, ¿no? Pero creo que observamos aquí que no es bueno. Nosotros debemos decir la verdad, decir realmente lo que pasó, lo que nosotros vimos, lo que nosotros sabemos. Y dice, al no hacer esto, entonces nosotros estamos errando. Es importante esto. Podemos decir que el mismo principio aplica hacia nuestro testimonio de Cristo Jesús. No es suficiente con simplemente el refrenarnos de negar activamente a Jesús o de mentir sobre nuestra relación con Él. Es bien importante entender esto. También debemos de tomar cualquier oportunidad para decir la verdad sobre Jesús. Qué interesante es, ¿no? Aún así nuestro testimonio, ¿no lo crees? El hecho de que nosotros neguemos a Jesús, ¿verdad? Y aún así mentir sobre una relación que nosotros tengamos con Él, entonces nosotros debemos de tomar la oportunidad de poder realmente decir la verdad sobre quién, sobre Jesús. Y debemos de tener cuidado, ¿verdad? Aquellos que somos detectives secretos, ¿no? de Jesús, ¿verdad? Encubrimos nuestra relación con Él, no es bueno. Ahora, para escuchar la voz de juramento, ¿qué significa estar bajo juramento? ¿Cuántos de nosotros hemos ido a la corte, verdad? ¿Y qué ponen en la corte? ¿Y cómo juran? ¿Se han visto? Ponen que la Biblia, y dices, prometes decir la verdad y nada más que la verdad, ¿verdad? ¿Y qué dices tú? Sí, prometo. Y notamos que el primer pecado en la lista de transgresiones, ¿sabes qué es? Es mentir bajo juramento. Y eso es jugar con la verdad, ¿verdad? Cuando nosotros estamos ahí decimos, sí, prometo decirlo, pero te das cuenta que estás hablando mentira. Realmente no fue lo que en verdad sucedió. Creo que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Y esto es lo primero. Así es como este capítulo comienza a abrir. El de que nosotros podamos ser testigos, ¿qué? Verdaderos. Testigos verdaderos. Que en cualquier situación que estemos, la verdad tiene que estar en nosotros. Aún así, el hecho de no decir, ¿verdad? Algo que ha sucedido. Nota aquí que realmente erras, pecas. No eres un testigo fiel. Y lamentablemente a veces eso pasa, ¿no? Que se tiende más a caer en ese pecado, quizás, en tratar de evitar eso, ¿verdad? Y tú quieres decir, bueno, no quiero meterme en problemas. No quiero involucrarme en estas cosas. Pero creo que es importante que nosotros podamos ser testigos fieles. Ahora, vamos al versículo 2 y 3. Ahora, vamos a ver lo que es la inmundicia ceremonial. Y vamos a leer y dice así. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Ahora, versículo 3 dice, o si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuere inmundo, y no la echara de ver, si después llegara a saberlo, ¿será qué? Culpable. Ahora observamos aquí en el versículo 2, en la primera parte, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda. Aquí entendemos algo, el ser limpio por medio de la ofrenda por el pecado, también era necesario cuando una persona se hacía inmunda de manera ceremonial al tocar una cosa inmunda. Ahora notemos en la segunda parte del versículo 2 al 3,
dice aquí que sea cadáver de bestia inmunda, o si tocare inmundicia de hombre. Y aquí observamos que habían varias cosas que podían hacer que una persona fuera ceremonialmente inmunda. Esto incluía el tocar el cadáver de un animal inmundo, o a una persona que fuera ceremonialmente inmunda. La ofrenda por el pecado era un remedio para esta inmundicia. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos tocado cadáveres? Creo que no es algo deseable, ¿no? Es algo realmente feo. Y creo que no nos las estamos pasando tocando cadáveres en cualquier lugar que veamos. Pero aquí vemos y realmente que en aquellos entonces era inmundo. Pero vamos a ir más adelante y vamos a ir ahora con lo que es dar falso juramento, ¿verdad? Dar falso juramento. Y dice así, versículo 4, o si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Ahora aquí se dice que mentir bajo juramento o encontrar lo que podemos decir lagunas mentales, ¿verdad? En nosotros, en los contratos, no estaría en la parte superior de mi lista. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, parece como si estuviera diciendo que el compromiso en nuestro discurso sobre la puerta a toda una serie de problemas en nuestras vidas. En sí, cuando nosotros nos hacemos los que no sabíamos, es algo que no está bien. Ahora, notemos aquí cuando dice, si alguno jurare a la ligera con sus labios. Aquí observamos que una promesa dicha sin pensar. ¿Cuántos hemos dicho eso? Te juro, Dios, que si yo paso la frontera, ¿verdad? O cosas así. Y estamos, o algunas cosas o promesas dichas que no pensamos, solamente actuamos. Y nosotros como seres humanos solamente a veces hablamos por hablar, ¿verdad? No razonamos, no pensamos en las cosas. Pero aquí dice una promesa dicha sin pensar, aún era una promesa delante del Señor. Y ¿sabes qué? Debía ser observada. Y si la promesa, nota esto, no se guardaba, debía de ser expiada por una ofrenda por el pecado. En sí, cuando realmente tú prometías algo en aquellos entonces, y realmente la promesa no se hacía, tú tenías que hacer una expiación. Ahora nota aquí más adelante cuando dice, si después lo entiende, será culpable. Y a veces cuando nosotros decimos algo, una promesa, y entonces comienzas a entender lo que dijiste, ¿verdad? Y cuando nosotros nos damos cuenta de lo que hemos quebrantado, nuestros votos debemos de arrepentirnos de esto. ¿Y cuántos de nosotros hemos hecho promesas y las hemos quebrantado, verdad? A veces nosotros como humanos somos expertos, somos buenos para esas promesas. ¿Sabes cuándo lo hacemos? Cuando nosotros estamos en qué? En dificultades, ¿no lo crees? Cuando nosotros tenemos una adicción o cosas así. Haces una promesa, ¿verdad? Y a veces tú escuchas a la gente, bueno, hice una promesa de no tomar por 1 año, ¿verdad? Pero al siguiente año ya estás otra vez en las mismas. ¿Qué es eso? Es algo vano. No hay un arrepentimiento. Es común que el cristiano realice votos y promesas que no cumple. ¿Será? ¿Realmente como cristianos también lo hacemos? Hacemos votos y promesas que no cumplimos. Y cuando se tienen en cuenta, eso debe de haber arrepentimiento en la sangre expiatoria, la cual nos cubre para perdón, para tener perdón. Ahora, vamos a ver quizás algunos ejemplos comunes de votos no cumplidos, ¿verdad? Que dices, bueno, en mi vida, ¿cómo podría yo reconocer un voto, una promesa? Bueno, vamos a ver esto y quizás puedes relacionarte.
y puedes decir, ya, soy parte de ese grupo que fallamos. Cuando tú dices más tiempo en oración, ¿y qué pasa? Quebrantamos esa promesa. Más intercesión por otros, más lectura devocional, mayor intensidad en estudio bíblico, mayor testimonio personal, mayor fidelidad en los diezmos, mejor ejemplo para otros, mayor paciencia con los niños. Voto hacia una pureza personal en asuntos sexuales. Podría no ser del todo erróneo el realizar dichos votos. Estos pueden ser una expresión legítima, escucha esto, una expresión legítima de un mover del Espíritu Santo en la vida de la persona. ¿No te ha pasado que cuando estás ahí, quizás en un tiempo con el Señor, dices, Señor, ¿sabes qué? Y más lo que es el principio de un año, ¿no lo crees? Lo primero que tienes que pones como metas es bajar de peso, ¿verdad? Y dice, Señor, voy a ayunar este año que viene, ¿verdad? Pero quizás puede que realmente tú lo estés haciendo a través del Espíritu, ¿no? Que realmente te mueva a hacerlo, ¿verdad? En tu vida como cristiano. Y es bueno, ¿no lo crees? Realmente son promesas, son votos que realmente es bueno buscar. Pero si el voto, escucha esto, si el voto o la promesa no se guarda, debe ser confesado como un pecado o arrepentirse de ello. Y creo que nosotros debemos de tener cuidado de eso. De poder nosotros observar. Y cuando nosotros podamos abrir, ver esas cosas, tener cuidado en lo que nosotros decimos, ¿verdad? Y creo que es bueno que nosotros podamos pensar en lo que nosotros hablamos. Y si realmente vamos a hacer un voto, una promesa, creo que es bueno que nosotros la realicemos, ¿verdad? Y aún así, si es del mover del Espíritu, y si fallamos, entonces cerramos. Ahora vamos a observar del versículo 5 al 13. Cómo realizar la ofrenda por el pecado. Y dice así, cuando pecare en alguna de estas cosas, nota esto, subraya la palabra confesará aquello en que pecó. ¿Qué debemos de hacer? Confesión, ¿verdad? Confesará aquello en que pecó. Y lamentablemente a veces nosotros nos hacemos de la vista gorda en este aspecto, ¿no? Queremos no razonar lo que acabamos de hacer. Pero nota aquí este versículo, en la primera fase, cuando dice, cuando pecare. Esto en realidad tiene la idea de cuando se dé cuenta de su culpa. Aunque la persona es culpable de pecado en el momento que la comete, él no tiene idea de que debe corregirlo hasta que se da cuenta de su pecado. ¿Y no lo has notado? Realmente no lo puede ver esa persona, pero realmente cuando se da cuenta, entonces debe corregir eso. Nota más adelante que dice confesará. Es bien importante esa palabra. Confesar. Confesará. Esto era una importante parte de la ofrenda por el pecado. El confesar. ¿Cuántos de nosotros confesamos en nuestras oraciones? Casi nadie, ¿verdad? Nosotros llegamos al agradecimiento y después brincamos a pedir, ¿verdad? Como si fuera una lista para Santa Claus. Y realmente nosotros debemos también tomar esa parte de la confesión de nuestros pecados. El confesar significa que uno está de acuerdo con Dios de que el pecado estaba mal.
Una vez te lo voy a repetir porque es importante. El confesar significa que uno está de acuerdo con Dios de que el pecado estaba mal. La confesión del pecado es aún un principio importante para limpiar el pecado que estorba nuestro compañerismo con Dios. Cuando realmente nosotros no tenemos esa confesión, estamos viendo que hay un estorbo en nuestras vidas. No podemos tener una comunión con Dios. Y es importante que nosotros tomemos eso. Versículo 6, vamos a leer y dice así. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación. Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Versículo 7 dice, y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová una expiación por su pecado. ¿Qué cometió? 2 tórtolas o 2 palominos. El uno para expiación y el otro ¿para qué? Para holocausto. Nota aquí. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación. Y le arrancará de su cuello ¿qué? La cabeza, mas no la separará por completo. Nota esto. Wow. Cuando estuve leyendo esto, me acordé cuando en México matábamos a una gallina para comérnosla, ¿no? Híjoles. Qué sádico es, ¿no? Matar a una gallina. Pero le dabas la vuelta a la cabecita a 360 grados y hasta ahí llegó, ¿no? Y vemos aquí, ¿no? Dices, wow, qué feo es esto, ¿no? Poder hacer este acto de sacrificio. Pero nota aquí que dice más, no la separará por completo. El versículo 9 dice, y rociará de la sangre de la expiación sobre ¿qué? La pared del altar. Nota esto, cómo es que esos sacrificios terminaban todos que sucios, ¿no? Tanta sangre en ese sacrificio. Y dice, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Y luego dice, es expiación. Versículo 10 dice, y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió. ¿Y será qué? Perdonado. Nota esto. Ese es el objetivo, el perdón. Y cuando nosotros confesamos nuestros pecados, ya que estamos nosotros en el nuevo pacto, ¿qué hay? Perdón, ¿no crees? Nosotros estamos realmente con un corazón arrepentido y el Señor nos perdona. Ahora, versículo 5 dice así, mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como una ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es ¿qué? Expiación. Ahora, notemos aquí el versículo 11. Dice, el que pecó traerá como ofrenda ¿qué? La 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. Ahora, el expiarse del pecado estaba disponible ¿para quién? Para todos. Y es bien importante y creo que era esencial que se tendría que escribir esto. ¿Por qué? Porque muchos entonces se quejarían, bueno, yo no tengo, yo no puedo, no me alcanza, yo no puedo hacer este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú puedes decir, no tengo lo suficiente para hacer este tipo de sacrificios. Pero nota aquí que esto era alcanzable para quienes, para todos. Si realmente no existían esas tórtolas, esos palominos, bueno, tráete harina fina y se tenía que hacer esta harina fina, podía traerse como ofrenda ofrecida
por el pecado. Versículo 12 dice así, la traerá pues al sacerdote. Ahora nota esto, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno. Nota aquí, cuando metes tu mano en la harina, ¿no? Su puño lleno, para memoria de él. Y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Y luego dice, es expiación. Versículo 13. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas. ¿Y será qué? Perdonado, ¿verdad? Realmente es esta persona que ofreció harina perdonada de la misma manera. Ahora nota aquí dice, y el sobrante será del sacerdote, como la ofrenda de vianda. En este caso era de la misma manera como las ofrendas de carne, ¿no? De los sacrificios de animales. O sea que realmente lo que sobraba era ¿para quién? Para el sacerdote, ¿no? Se dice que aún así las pieles el sacerdote se las quedaba. ¿No? ¿Te acuerdas que en el capítulo anterior vimos que todo tenía que ser quemado? ¿Por qué? Porque a veces la gente abusaba, ¿verdad? Imagínate cuántos animales eran sacrificados. ¿Cuánta piel saldría de ahí? Bastante, ¿no? Y la gente quizás perdería el concepto de los sacrificios. Es por eso que el Señor dijo, ¿sabes qué? Todo tiene que quemarse, todo. No hay, estos sacrificios realmente son sacrificios por el pecado. Entonces, como tal, todo debe ser perdido, extinguido. No debe de quedarse nada. ¿Por qué? Porque si no surgirían gente que empezaría a abusar de esas cosas, ¿no lo crees? Y en lugar de un sacrificio por el pecado, entonces ya serían sacrificios para beneficio de alguien. Y el pecado no es así. No debe ser así. Cuando vemos la fuerza con la cual el principio de la expiación por medio del sacrificio es enfatizado en el Antiguo Testamento, muchas personas podrían preguntarse el por qué el pueblo judío ahora ya no practica los sacrificios. ¿Has pensado en eso? Si realmente ellos no aceptan a Cristo Jesús como nuestro Salvador y Señor, como un sacrificio, entonces, ¿por qué ellos no continúan haciendo los sacrificios? ¿No lo crees? Tendrían que estar haciéndolos. Pero la respuesta es que ellos creen que las buenas obras sustituirían el sacrificio animal. Y eso es lo que ellos ahorita están en esa posición. Las buenas obras van a sustituir todos esos sacrificios. Cuando el segundo templo cayó, los rabinos, al negarse un altar en Jerusalén, llegaron a la conclusión de que dádivas y oraciones eran tan aceptables como el sacrificio de animales. Eso es lo que nosotros podemos observar en el pueblo judío. Pero ahora vamos a ver la segunda parte de lo que es la ofrenda expiatoria del 14 al 19. Y dice así, vamos a comenzar del 14 al 16. Vamos a ver el procedimiento para la ofrenda expiatoria. Y dice el versículo 14, habló más Jehová a Moisés, diciendo, nota aquí, ¿te acuerdas de que desde el principio Jehová hablaba con Moisés? Y hemos recorrido tantos capítulos y todavía Jehová habla ¿con quién? Con Moisés. Vemos aquí, el Señor es fiel, dice aquí, habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro, ¿se acuerdan de la palabra hierro? En las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata, del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado.
y pagará, anota esto, lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por el carnero del sacrificio, por el pecado, y será, ¿qué? Perdonado. Nota esto, la palabra perdonado. Es importante subrayar esto. Y será perdonado. Ahora nota aquí en la primera parte del versículo 15, cuando dice, cuando alguna persona cometiere falta, no te dice que le vas a sacar la tarjeta amarilla, como de soccer. Pero aquí dice, la ofrenda expiatoria era esencialmente el mismo procedimiento que se usaba para la ofrenda por el pecado. Excepto, escucha esto, excepto que la ofrenda expiatoria se realizaba cuando alguien pecaba en contra de las cosas santas. Y esto habla de algún tipo de profanación del tabernáculo o de sus utensilios asociados. Realmente alguien que estaba en contra de las cosas santas, que pecaba. Ahora, versículo 16, observa en la primera parte cuando dice, pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas. O sea que había una violación y tenía que pagar, ¿no? Como ahora nosotros cuando hacemos una violación en un auto, ¿verdad? Tú pagas una fianza, ¿no? Tienes que pagar un ticket. Y a veces esos tickets salen caros, ¿verdad? Pero nota aquí que dice que tiene que pagar. Cuando las cosas santas eran profanadas de alguna manera, el realizar una simple ofrenda por el pecado no era, ¿sabes qué? Suficiente. Aquí dicen no es suficiente. También se requería una sustitución. Pagando lo que se perdía, además un 20% extra. Nota esto, ¿verdad? O sea que realmente tenías que pagar lo que se perdía y todavía tenías que dar un 20% extra. Imagínate, si es algo alto, ¿no lo crees? Un 20%. Si realmente un ejemplo, si realmente algo era de $100 y si es el 20%, ¿cuánto tienes que pagar? ¿120? ¿No? Un poco más, ¿no? Quizás, no sé. No puedo hacer la cuenta, pero realmente no era barato, tenía que ser un pago alto y extra. Si alguien era infiel hacia las cosas sagradas de Jehová, no era suficiente solo confesarlo y traer una ofrenda por el pecado. Se debía de realizar una restitución por el mal hecho. Se debía que corregir. No solamente tenías que confesarse, pero ahora te tenía que corregir. Había algo que se le debía a Dios, lo cual no era pagada durante la rendición de cuentas. Y las cosas no estarían bien sino hasta que se devolvieran. Y creo que es importante nosotros también. Si nosotros faltamos a las cosas sagradas de Jehová, sí está la confesión, pero también está la corrección, ¿verdad? Y creo que es importante observar esto, como en aquellos entonces, ellos daban un extra pago. Creo que también para nosotros, si nosotros faltamos, y puedo pensar quizás espiritualmente hablando, fallamos, bueno, es bueno confesarlo, pero ¿sabes qué? Si son las cosas de Dios dentro del tabernáculo, también se debe corregir, ¿verdad? A veces nosotros confesamos, pero no hay corrección. Y todavía están las cosas ahí mal. Se deben corregir y es importante. Ahora vamos a ver por último, versículo 17 al 19, su necesidad, o más bien la necesidad de la ofrenda expiatoria, aun cuando una persona no sabía que había pecado en cuanto a las cosas santas. Y dice así, vamos a leer 17, dice, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es que
culpable y llevará su pecado. Observa aquí la primera parte del versículo 17 cuando dice, aún sin saberlo a sabiendas, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Si alguien profana las cosas santas del tabernáculo, y podrías decir, bueno, yo no lo sabía, ¿verdad? Esto no era una excusa aceptable. Aún debían de realizar un sacrificio para expiar su pecado. Nota aquí el versículo 18 dice que traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será ¿qué? Perdonado. O sea que tú no podrías decir, no, pues yo no lo sabía, ¿verdad? No sé, si dices, bueno, te comiste la galleta. No, es que yo no sabía. Eso realmente no era aceptable. Tenías que hacer un sacrificio. Y vemos aquí, la ignorancia puede ser pecado. No es una excusa. A menudo es un pecado que debe de ser expiado. Ahora nota aquí el versículo 19 que dice, es infracción. Y ciertamente delinquió contra ¿quién? Contra Jehová. Ahora escucha esto, debido a que el hombre nunca puede hacer restitución a Dios por su naturaleza pecaminosa, no se requirió restitución con la ofrenda por el pecado. La ofrenda por la transgresión, sin embargo, escucha esto, ofrecida por actos específicos de pecado, conllevaba una penalidad de 20%, como lo habíamos hablado anteriormente, que debía pagarse a la persona ofendida. Esto no fue dado para castigar al pueblo de Dios, sino para liberarlo de la culpa que era innecesariamente llevamos cuando no tratamos abiertamente y con franqueza con aquellos a quienes hemos ofendido. Y es por eso que nosotros observamos en Mateo 5, 23 al 24. Y Jesús dijo que si sabemos que nuestro hermano tiene algo contra de nosotros, debemos hacerlo bien antes de continuar en la oración. Fíjate lo que dice este pasaje, Mateo 5, 23 al 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Nota esta palabra, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor nos dice que se requiere la restitución para que la relación pueda ser restaurada. Ahora, es algo importante en este capítulo cuando tú observas, si te das cuenta, dentro de los pasajes, de los versículos, tiene que haber una confesión, ¿verdad? Realmente, si tú quieres salir de este lugar, yo quisiera que te llevaras estas palabras. Confesión. Observamos en este capítulo mucho la confesión. Y la confesión es un elemento importante del perdón. No porque Dios necesite que confesemos, sino porque necesitamos confesar. Y en ninguna parte vemos la confesión más poderosa, práctica o personalmente representada que en la vida de este personaje que fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y ese es quién? David.
David. Nota en los capítulos de 2 de Samuel 11 y 12, y nosotros observamos en estos capítulos que después de elegir permanecer en Jerusalén en lugar de unirse a sus hombres en la batalla, nota esto, después de tener un romance con la esposa de otro hombre, después de matar a su esposo para cubrir sus huellas, finalmente David fue llevado al punto en el que dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:4. Realmente nosotros vemos en este capítulo una buena confesión. Y cuando tú lees esto, tú ves realmente el corazón de David, realmente quebrantado, ¿verdad? Contra ti solo he pecado. No está diciendo contra Betsabé, ¿verdad? Contra Urías, contra todo lo que atravesó, contra sus hombres en la batalla, ¿verdad? También, ¿no lo crees? David siempre estuvo en la batalla. Sin embargo, ese día no sucedió así. En el Salmo 51, cuando David le da su corazón al Señor, vemos lo que realmente es la verdadera confesión. Yo creo que es para nosotros observar que la confesión es buena, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos, y no solamente eso, pero erramos, creo que es bueno que nosotros podamos recapacitar en lo que hacemos. Y si realmente hemos pecado, ¿qué debemos de hacer? Confesar nuestro pecado, ¿no lo crees? A veces no lo hacemos, a veces nosotros queremos dejar, ¿no? Ignoramos las cosas, dejamos pasar por alto esas cosas. Pero cuando nosotros llegamos de la misma manera como David, Señor, acá estoy. Contra ti, como de la misma manera dijo David, contra ti, solo a ti he pecado. Y puedes decir, he hecho lo malo ante tus ojos. Pero nota esto. Observa lo que en los capítulos de los versículos que este capítulo contiene. Nota el final de cada versículo en cuanto a los sacrificios. Que después del sacrificio, la persona era ¿qué? Perdonada, ¿verdad? Y creo que de la misma manera ahora nosotros, cuando nosotros venimos con ese corazón contrito y humillado, nosotros podemos decir de la misma manera, Señor, aquí estoy, he pecado. Reconociendo, confesando, y lo mejor, que el Señor que nos perdona, ¿verdad? Y creo que es importante para nosotros entender este capítulo. Un capítulo de confesión y traer nuestro pecado ante Dios, pero también de reconocer que Dios nos perdona. Dios nos perdona. Y que nosotros podemos estar reconciliados con Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Padre, gracias también te damos, Señor, que observamos aún así en la condición de la gente en aquellos entonces, que quizás no tenía, o no podía, o no le alcanzaba, Señor, el poder traer una tórtola o un palomino, Señor. Pero aún así, Señor, y das la opción, Padre, de esa harina fina, Señor, como sacrificio, como ofrenda, Señor, para expiación. Observamos, Padre, que eso está al alcance de todos, Señor. No hay una excusa. Y para que nosotros también podamos venir a ti, Señor,
y poder confesar nuestros pecados a ti, Señor. No a otra persona, Señor, no a alguien más, pero Padre, solamente a ti. Y Padre, entendemos a través de este capítulo que cuando nosotros confesamos, Señor, podemos nosotros observar el resultado del perdón, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por la porción de hoy, Señor. Y Padre, ayúdanos a continuar, Señor, y no errar más, Padre. Gracias, Padre, por todo en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.